Muy buenas noches, hoy ya esta noche con un equipo semi completo. Carlos Báez sigue ausente, se retorna el próximo lunes, pero ya lo tenemos ahora nuevamente a Andrés Riquelme después de su largo viaje a Rusia. ¿Qué tal, Andrés? Unas breves vacaciones. Unas breves vacaciones de un mes y pico. Muy bien, feliz de retornar a la rutina diaria. Alfredo, ¿estuviste solito el lunes? Solo, me abandonaron, sí. Me quejé mucho. Pero en fin, la pasamos bien. La pasaron bien. Sí, así que bienvenida a vos también. Gracias. Estuviste de vacaciones por Buenos Aires. Poquito. Bueno, y hoy estamos con dos personas muy conocidas y apreciadas como invitados. Así es. Hacemos una ronda de amigos con el doctor Camilo Filártiga. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, doctor? Camilo. Andrés, ¿cómo estás? Jorge Seal. Buenas noches. Camilo. ¿Cómo estás? Queridos compañeros que los veo sistemáticamente. Tanto tiempo, doctor. Hoy tuvimos noticias desde el gobierno electo. En primer lugar, el nombramiento de Liz Kramer como ministra de Industria y Comercio. Retorna una funcionaria, me parece que tuvo respeto y por su trayectoria. Estuvo en varios gobiernos, en el de Nicanor, estuvo en el de Lugo e inclusive en el de Federico Franco. Y retornó, dijo también que ella fue convocada por Horacio Cartes, pero que por razones personales decidió no aceptar y bueno, está retornando hoy como ministra de Industria y Comercio, otra mujer que se incorpora al gabinete de Marito Abdo Benítez, que asume el 15 de agosto. Es un nombre que aparentemente genera poca resistencia, ¿verdad? Así es, no hay cuestionamientos por lo menos a su figura. Sí, así que se va completando la grilla de ministros de Marito, pero falta una de las carteras fundamentales, que es la de educación. Así es. Se empieza a hablar de nombres y cada vez suena más el nombre del ex senador Eduardo Peta, que en un principio había dicho que sería el asesor político del presidente electo en materia anticorrupción, pero hoy por lo menos sonó bastante su nombre, así que veremos si mañana se da el anuncio, visto ya que hay cuestionamientos sobre todo de los gremios estudiantiles, que sostienen que tiene que ser una persona que conoce el ámbito educativo. Pero de eso también vamos a hablar con nuestros invitados esta noche, así que arrancamos con Camilo. Sos un activo en Twitter, suelo leer tus comentarios y el caos institucional de Paraguay, sobre todo, que suelo ver que cuestionas bastante. Sí, bueno, en realidad el Twitter, Estela, es como un canal a través del cual uno se manifiesta y puede emitir sus opiniones, ¿verdad? Pero además hay toda una intensa actividad académica en la Universidad Católica y permanentemente tratando de vincular los temas de la realidad social con el ámbito académico. Yo te diría que ese sería un poco la actividad que de alguna manera resume lo que yo estoy haciendo actualmente. ¿Estás en CONACYT? Estoy como investigador en CONACYT, recientemente admitido, ahora en la última selección que hicieron a comienzos de año. Y me manejo dentro de lo que es el derecho y las ciencias sociales, ¿verdad? Quizás con más énfasis en el análisis de las instituciones políticas, de las organizaciones políticas. Y sí, haciendo un seguimiento a lo que es la calidad de la democracia en Paraguay, sobre todo desde hace un tiempo, y aprovechando que el año que viene se cumplen 30 años de la democracia en Paraguay, estamos ya empezando a escribir algunas cosas en relación a esa revisión de estos 30 años de democracia paraguaya, ¿verdad? Leía que a principios del año pasado hacía una crítica al nivel de representación que teníamos en el Parlamento. Sí. De lo que pudiste ver en cuanto a nombres, porque todavía no los conocemos en actividad, de los próximos 5 años en materia legislativa, ¿qué te parece que nos vamos a encontrar? ¿Vamos a mejorar el nivel? ¿Vamos a estar en la misma? A ver, a mí ahí me gustaría hacer como dos distinciones, ¿verdad? En primer lugar, lo que ofrecen los partidos tradicionales, ¿verdad? Que quieras o no, de alguna manera tienen una incidencia importante en el funcionamiento de ambas cámaras, ¿verdad? Ahí yo creo que hay
muy poca variación, digamos, no se ven rostros nuevos y lo poco nuevo que hay tampoco alimenta, me parece, esperanzas de una gestión diferente, ¿verdad? No pasa por los nombres, me parece que pasa más por la trayectoria, ¿verdad? O sea, hay un problema de fondo que creo que es que la gente buena no se está involucrando en los partidos políticos, ¿verdad? Yo comentaba el otro día que tuve acceso a la conformación del directorio del Partido Liberal en 1986. Y realmente uno tomaba esos nombres, más allá que uno pueda ser más simpático, pero la formación intelectual de esa gente era realmente una formación de primera, ¿verdad? ¿Qué ha pasado para que casi 30 años después de recuperar la democracia tengamos el nivel de representación que tenemos, ¿verdad? Porque más allá de la debilidad institucional que muestra nuestra democracia, tenemos una calidad de la representación que es lo que realmente golpea de alguna manera la imagen de la democracia frente a la ciudadanía. Y ahí yo creo que hay un trabajo que los partidos políticos tienen que hacer y no están haciendo, que tiene que ver con la formación de cuadros, con la participación en el debate público, con la participación en el diseño de la política pública. Y muchas de esas discusiones se dan en el Congreso, ¿verdad? Y ahí es donde no se ve realmente el pienso de los actores de los partidos políticos que realmente inclinen la balanza, ¿verdad? Uno puede ver las discusiones en la Constituyente, por ejemplo, sobre ciertos temas que hoy discutimos, y era un lujo, ¿verdad? O sea, leerlo a Pacielo, Evelio Fernández Arévalo, o sea, un nivel realmente que por supuesto no se traducía a toda la clase política, pero era gente que estaba realmente en espacios de poder importantes, ¿verdad? Doctor Seal, ¿usted cree que lo que acaba de decir el doctor Vilardía en el sentido de no se atreve la gente buena a entrar a los partidos políticos o el elector no los vota? Porque tuvimos casos como por ejemplo el doctor Altamirano, que se atrevió a dar ese paso y su movimiento no consiguió meter un legislador. ¿Dónde está? Yo creo que se da un gallina? poquito las dos cosas. O sea, hay mucho que no nos atrevemos directamente. Intentamos, pero hace ya 87, fue mi intento, 87, digo 97, prácticamente escarmenté para nunca más, ¿verdad? Lo que era hacer política, sobre todo en la campaña y en un partido tradicional. O sea, realmente no tiene nada que ver la preparación de uno con lo que hay que ir a hacer para traer votos. O sea, que era al revés, aprender a hacer algo en el cual sos totalmente novato, te sale mal, en fin. O sea, el mecanismo, cómo funciona nuestra política, el gran cuerpo que va a decidir las elecciones, allá el 70-80% va a venir así, prácticamente está solamente a disposición de los líderes políticos y sus operadores, que son sus mediadores, porque no es directamente el contacto, sino viene todo mediatizado por un subejército de distintos hasta punteros. Y hay que tener esa relación muy aceitada, las visitas, todas las invitaciones que hay que hacer, en fin. Para mí fue realmente devastador, ¿no? Ni siquiera intenté después alguna vez volver más. En ese sentido, me da culpa por ello. Pero creo que también se da eso. Mucha gente que efectivamente uno dice, pero mira, enhorabuena que se haya lanzado este señor, pero ¿qué? Ahora la gente va a tener con quién elegir y parece que no cuaja, no entra. Se dará lo mismo que yo estoy explicando, pero al revés nada más, que no lo aceptan, no hace concentraciones, reparte hinchas, no trae camisetas, no trae esto, no hace asado, no trae cosas, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Camilo, no es un fenómeno puramente paraguayo, no. También se da en otras democracias regionales. Sí, pero no sé si a este nivel, Alfredo. O sea, yo creo que la mediocridad del debate político nuestro, yo creo que alcanza niveles que yo no, por ahí se me puede escapar algo, ¿verdad? Pero, o sea, a Uruguay lo tenemos demasiado cerca y es demasiado diferente la realidad. Es cierto, otra sociedad, otra educación cívica y política, son más de 100 años de democracia que vienen practicando, pero efectivamente creo que nuestro caso es bastante particular y es interesante analizarlo desde la sociología, desde la ciencia política y también a la luz de los legados autoritarios que hemos recibido, ¿verdad? O sea, la gente dice, pasó ya mucho tiempo, se acabó la dictadura, pero los legados son
son, no te voy a decir eternos, pero son realmente difíciles de revertir, ¿verdad? Doctor, sí. ese punto nomás, decía el doctor Seal, fue constituyente. No fue. No. No fuiste La vez pasada constituyente. Ya me hicieron Ya te Yo hice te metí la constituyente. pata también. Pero en ese debate, doctor. Quise ser. Sí. Pusieron en el lugar 147 de la lista. Ah, ya. Metió solamente 32 del PLRA. Me pusieron. Yo sabía que en algún lugar estabas de la lista. Doctor, pero yo recuerdo que en la constituyente hubo un debate sobre el voto directo. Sí. Y algunos constituyentes alertaron Sí. que el voto directo iba a traer esto que tenemos hoy, la baja calidad de la representación popular. Y se decía, no iban a venir los mejores, sino que iban a tener los que podían comprar votos. Así y mismo. yo creo que se confirmó la tesis de aquellos que Absolutamente. sostenían. Y no recuerdo, incluso hubo una crisis en el Partido Colorado, recuerdo, entre Pacielo y en este momento no me estoy acordando. En la constituyente. En la constituyente sobre fue un debate muy polémico en la constituyente. Y ni qué decir cuando se aprobó la ley, porque el voto directo Sí. entró primero por ley. Sí. Entró la 1/90. Sí, Y ahí exactamente. en donde nos pusieron hasta en la sopa En esa interna. discusión de... Y ahí sí hubo división. en Te esa recuerdas, 3 veces discusión- empataron y tuvo que desempatar Sí. el presidente de la Cámara de Diputados Colorado, de acuerdo a aquel que... Moreno Rufinelli. No, otro que era del exilio. No sabía hasta hace poco el nombre, pero bueno. Wolfram. No, No. uno de un poco... ¿Lovera? ¿Eh? ¿Lovera? No, Lovera fue del Me Senado. voy a acordar. Sí. Pero en esa discusión, Sí. yo recuerdo un célebre debate Imagínate. entre el que propulsaba el voto directo, que era Juan Manuel Benítez Sí. Florentín, Sí, con Papalardo, sí, señor. que defendía la idea de que el voto directo destruiría los partidos políticos. 1991, fíjate que Benítez Florentín representaba la democracia, la resistencia contra la dictadura, y Papalardo todo lo contrario, ¿verdad? Y cuando se dio ese resultado de empate y finalmente un desempate por parte del presidente, hubo de parte de muchos sectores democráticos una explosión de júbilo. Aquí no. Se había, aquí no. Aquí no. Se había salvado No, la transición hacia la democracia. Y qué equivocados estábamos, ¿no? Qué equivocados estábamos y cuánta razón tenía, cuesta decirlo, Papalardo sobre Benítez Florentín, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que creo que también ahí hay una tensa relación entre dos elementos que son muy importantes en democracia. En primer lugar, esta cuestión de la calidad de la representación, pero también en el hecho en la posibilidad de que realmente los cargos electivos no estén vedados o no estén limitados a aquellos que tengan solamente una preparación intelectual privilegiada, digamos. ¿verdad? O sea, Una élite. una élite. Estaríamos cayendo quizá en ese concepto elitista de la democracia, bajo el cual yo no me quiero suscribir tampoco, ¿verdad? Pero por eso digo, hay una cuestión, hay un punto medio que es muy complejo de conseguir y que quizás lo logran las democracias ya consolidadas, ¿verdad? Y con un capital social importante, con una experiencia democrática ya de varios años, ¿verdad? Nuestra democracia, dentro de todo, es una democracia, si se quiere, joven, son ni siquiera 30 años. ¿Qué son 30 años en la historia? En eso estaba pensando, si Marito termina su mandato, el siguiente presidente estará acercándose a los 35 Claro. años de vida democrática post-Stroessner. Sí. Y el gobierno de Stroessner duró 35 años. Nosotros que tenemos más edad y vivimos nuestra infancia en el estronismo, tuvimos el privilegio de ver la mitad de nuestras vidas en dictadura y la otra mitad en democracia. Pero son 70 años, ¿no? Es tampoco. Es más de la distancia que hay entre el fin de la triple alianza y el comienzo de la guerra del Chaco, imagínate. Con lo cual, aquellos que le culpan a la dictadura de nuestros males quedan un poco desfasados, ¿no? Ya era hora que construyéramos una democracia de un Sí. poco mejor calidad. Sí, sí, Yo no absolutamente. tengo respuestas fáciles para explicarme por qué la representación baja constantemente y ni siquiera hay el menor atisbo de Pero- que esto deje de suceder. Una de las explicaciones probables, doctor, no puede ser que no solamente en la política bajó el nivel del debate, sino también en la sociedad. Sí, claro, la representación política es un reflejo de la sociedad. Por O sea, eso. hoy realmente en los gremios, en las clases trabajadoras, en las dirigencias sindicales, por supuesto, si uno toma el debate de la época
previa a la caída de Stroessner, 87, 82. Había un intenso debate sindical, gremial, y lógicamente eso después también va cayendo con los años, ¿verdad? La dirigencia empresarial yo creo que básicamente es lo mismo, los mismos rostros que hace tanto tiempo estamos viendo, ¿verdad? Lo que pasa es que la representación política tiene una incidencia directa sobre el ciudadano, mucho más palpable que lo que puede tener la dirigencia empresarial, de repente sobre ciudadanos que no están en el ámbito empresarial. Pero esto fue ya desde la ciencia política interesantemente abordado, por ejemplo, por Guillermo O'Donnell, ¿verdad? El prestigioso politólogo argentino y ya latinoamericano, que él ya hablaba a comienzos de los 90 o a mediados de los 90 que esta no es una democracia representativa, ¿verdad? Es cierto que él se enfocaba más en los casos de Brasil, Perú y Argentina, en los casos de Menem, Collor de Mello y Fujimori, ¿verdad? Entonces él decía, estas no son democracias representativas, son democracias delegativas, o sea, basadas en una personificación del presidente que gana las elecciones y casi como por una cuestión carismática gobierna el país. No hay institucionalidad, ¿verdad? Con la característica de crisis económicas muy fuertes que nosotros no tuvimos, ¿verdad? O sea, las hiperinflaciones que han tenido Perú, Argentina, Brasil, nosotros afortunadamente no hemos tenido, y eso hizo que estos países tengan esos gobiernos populistas que nosotros no hemos pasado. Quizás Nicanor pudo haber estado en su momento lo más cercano a eso, pero afortunadamente no pasó, ¿verdad? Entonces ese también es un elemento interesante de discutir, ¿verdad? Se habla mucho de la democracia representativa, pero para la democracia representativa hay ciertas condiciones que hay que tener que nosotros estamos lejos de cumplir, ¿verdad? O sea, desde el Estado de Derecho, el cumplimiento de la norma, el accountability, la rendición de cuentas, que es un elemento fundamental en una democracia representativa, que la autoridad, que el gobernante rinda cuenta al ciudadano. Imagínense que ahora el Contralor no quiere dar, eso ya es la cuestión más, para mí más rara que he visto en estos años de democracia, ¿verdad? Que el propio Contralor, que no es colorado, que además no es colorado, ¿verdad? Se oponga a las declaraciones juradas. Es una cosa absurda, totalmente. Es cierto esa aclaración. Sí. No, yo creo, discúlpame que vuelva nomás a lo otro, pero no tengo ninguna duda. Me encantaría ser parte de algún estudio en serio. El voto directo fue para mí casi como la chispa que necesitaba la pólvora para degradar la política paraguaya. Por lo siguiente, la forma de hacer política electoral paraguaya, me refiero, ¿no? En el sentido siguiente, la prueba se vio enseguida. ¿Te acuerdas aquella famosa interna en el cual candidato a la presidencia de la República eran Gualdino Lovera? Sí. Que decir su nombre nomás ya era reverenciarse opositores y Colorado de su nombre. Compitió con la ley, debutó la ley con él. Sí. ¿Cuánto sacó? ¿Y quién ganó? Don Blas, 35. Él 1% sacó. 1%. 1. Ese es el pueblo que respondió. ¿Por qué? Evidentemente el asunto era, no, se cocina en una convención en 500 viejitos ahí, 1500, los trae el homenaje, ahí cocina y entras en la lista. Perfecto, yo mismo compraba eso en Estados Unidos y me llevaban la figura y decía, es cierto, en realidad es mucho más democrático el voto del pueblo. Pero resulta ser que ahí la plutocracia que iba a comprar los viejitos resultó ser, no, quien acarrea los camiones, quien lleva los asados, lleva la cerveza a las grandes calles, y eso es lo que se cosecha después en forma de voto de gente que movilizó ese dineral, que ahí sí que ya fueron cantidades siderales, y efectivamente, ¿qué pico don Gualdino iba a estar en ese tipo de cosas? Al contrario, ¿quién le iba a prestar ese aparato? No, realmente no funciona. Ahí ya tuvimos un fiasco, estamos hablando de 92, 91, por ahí fue esa elección. Y a la inversa, alguien que no quería el voto directo era Ladino. Sin embargo, porque era el eterno, decían, en Tovarich, vamos a ver si se reúne, le decían que lo ve, 60%. Se hizo la ley, sacó 85%. Porque tenía aceptado, era el lógico, era el Ladino que venía de la dictadura, tenía un arrastre más grande, y al mismo se sorprendió, llegó a 85 como nunca, la primera vez que se aplicó, o sea, tuvo efectos inesperados. Al contrario, o sea,
cuidado, o sea, yo para mí le agregó al prebendarismo y a la forma prebendaria de hacer política la expectativa que estoy devolviendo favores, nombramiento, cargo, me va a nombrar mi jubilación, esto. Eso es lo que están. No hay ningún debate público en la gente. ¿Qué vos ahí a hablarle con ellos cuando el asunto está? Mi currículum, doctor, acá está mi hija, mirando para tu chofer. Así era mi campaña cuando hacía misiones yo eso. Llevan a tu currículum. Doctor Sachiain te decía. Doctor Sachiain, por supuesto. No, evidentemente, y eso está mucho peor desde entonces. Pero me acuerdo inclusive que con papi decíamos, hacer la campaña, vamos a llevar miren, no, nada de cerveza, nosotros atendemos a la ñan de ético, vamos a llevar remedios, pedíamos a todos, Heise, que esto no puede dar los laboratorios, llevan nuestro carboncito. Llegamos nosotros, llegó 3 tractores de ese remedio que mandó Oviedo. Y nosotros nuestra cajita se nos acabó antes de llegar aquí. Y después encima yo tomé la palabra, empecé a hablar mal de Oviedo y me vino el liberal del cosa y dice, no, bueno, porque no prestó el equipo los oviedistas acá. O sea, no. Lo que vos decías y lo que ahí en plaza se negocia y quién era quién. O sea, Nina. De todos modos, señores, esto es lo que hay. Vamos Exacto. a anclarnos a tierra. ¿Y qué te parece si hablamos de qué perspectiva le ves a este gobierno que todavía no asumió, pero que está empezando a nombrar sus fichas? Bueno, hay algunos nombramientos que efectivamente despiertan cierta esperanza, digamos. Lo de Liz Kramer me parece que es uno de esos casos. El caso de Arnoldo Vince en obras públicas, me parece que sobre todo por la trayectoria o la imagen que tiene él de honestidad y ahí va a estar el gran desafío para él de gestionar eso, ¿verdad? Porque efectivamente no creo que haga falta que sea un ingeniero necesariamente, sino capacidad de gestión, ¿verdad? Lo que sí veo en comparación con el gobierno que se está yendo es ese cambio de criterios respecto al criterio técnico para la designación, ¿verdad? O sea, ahora volvemos al criterio político y esta idea de colorizar la administración pública parece que se está de a poco cumpliendo, digamos, ¿verdad? Más de lo que efectivamente la administración pública ya está colorizada, ¿verdad? Así que este es el cambio de criterio que es interesante de comentar, ¿verdad? Y de poner en perspectiva, ¿verdad? O sea, vuelven los políticos, digamos, a los grandes espacios de poder y hay que ver cómo se comportan, seguramente rodeados de técnicos calificados, me imagino, ¿verdad? ¿Cómo se compatibiliza esta de la lucha por el poder? Es la lucha por la administración del Estado. ¿No es lógico acaso que un partido que gane las elecciones le ponga a sus hombres, a quienes hicieron posible la victoria para administrar el Estado? Porque al fin y al cabo el que gana es una idea, gana una candidatura que propuso su visión de país y tiene sus hombres atrás. ¿No es lógico acaso que se nombre a alguien de ese partido político? Sí, por supuesto. Lo lógico y es parte del sentido de la democracia. Ahora, por mi corta experiencia también que tuve en el gobierno 4 años, realmente uno es rebasado por la presión de los mandos de abajo de los cuales uno tiene que depender, que son gente que estaban antes y que precisamente condicionan al logro de beneficios de distintos tipos, ¿verdad? En el trabajo. Cooperan más con uno, que uno nuevo viene con un plan, vamos a liberar internet, vamos a tal cosa, y tenés o el sabotaje o la cooperación. Y depende de los premios, ascensos, esto, tenés que dialogar otra vez en el idioma que ellos conversan. O sea, ¿a quién le promovés? ¿A quién suspendés? ¿A quién las acusaciones? No, escucha lo que te dice porque ese era de la otra clase. O sea, mientras entra ese que intenta supuestamente traer un know-how, alguna especialización, es muy presionado de abajo. No hablo de lo que serán los ministerios de Educación y de Salud, las presiones que va a tener claramente sectoriales, por no decir otra palabra. O sea, cargo, nombramiento, sacarle a ese supervisor, poner a este, poner aquello, no sacar. O sea, no se le dé un espacio de libertad. Decirle un momentito, aquí está la conducción política y después se verá cómo se satisface. Cuando sos rebasado por los pedidos de. Nosotros teníamos 2 aguinaldos, teníamos 3 aguinaldos. Las horas que tenía que perder gastando en eso que no era nada de la gestión. Y no podía ser impolítico no recibirle, tenía que andar. Claro. Y bueno, además ese asunto del sindicalismo en las instituciones públicas, que es una cosa que no puede explicar en otros países. Ahora, doctor, es algo increíble, fíjate.
supuestamente decían, no hay presupuesto para eso, tal cosa. Pero fíjate en el sindicalismo paraguayo lo que es público. Al final yo me pongo, digo, no va a subir más de tanto. Al final pierdo la patronal, guau. ¿Qué patronal? El sueldo me va a venir a mí también después al final. Bájate. Eso no es patrón, o sea, era un chiste. O sea, eso para mí se hizo sin ninguna regulación, se le equiparó como en el sector privado. En el privado tenés al patrón tacaño que te va a regatar hasta el último centavo porque va a salir de su lucro, de su ganancia. En cambio allí estamos jugando con la plata del Estado. Total es del Estado nomás. ¿Por qué es lo que se están ya pues? Vamos a una 3, 4, ya empiezan los aguinaldos, por contarte. Y distorsiona la conducción que vos decís, bueno, que vengan los políticos que saben conducir o van a tener cierta capacidad de gestión. Claro, capacidad de conducción. Esta mañana en La Lupa hablábamos con Estela, también con los compañeros, con respecto a los nombres que hasta hoy se conocen en el gabinete. Y uno no se encuentra con grandes esperanzas de cambio, de gestión. ¿Usted lo ve así, doctor, o confía o le suena algún nombre que puede llegar a ser algo importante? Como es una respuesta larga, les invito un ratito a un corte y al retornar un poco las expectativas de que se tiene del gabinete de Mario Abdo Benítez. ¿Les parece? Vamos a un breve corte. Bueno, retornamos aquí en Bajo la Lupa. Estamos con el doctor Jorge Seal y con el doctor Camilo Filártiga. Habíamos quedado en el tema, las expectativas con respecto al gabinete de Mario Abdo Benítez. En Hacienda, recordemos que está Benigno López, que es su hermano. Interior, Juan Ernesto Villamayor. Ministerio de Salud, Julio Mazzoleni. MOPC, Arnoldo Vins. Justicia, Julio Ríos. Trabajo, Bagasigalupo. Después, Defensa. Soto. Que volvió Soto Estigarribia, ¿verdad? Faltan nombramientos en IPS, Banco Central, Sosa Pazmor está como viceministro. Sí. A propósito, que es un poco, yo creo que lo que existía con el caso Mario Abdo, que yo creo que él lo dijo en su campaña y generó mucha polémica con respecto a la coloradización nuevamente del Estado, ¿verdad? De la función pública. Y vamos a escuchar lo que decía en un audio hoy emitido por Radio Cardinal, lo que decía el ex juez Sosa Pazmor, designado viceministro de Seguridad, con Juan Ernesto Villamayor. Vamos, Matías, con el material. O sea, el lugar de trabajo le vamos a dar. Eso es seguro, que vamos a pelear. Y estamos viendo, yo por lo menos, tenemos migraciones que hoy día depende, ustedes saben que depende de nosotros, el Ministerio del Interior, que tengo las puertas abiertas al ministro porque él sabe. Le digo, mira, al ministro le digo, nosotros tenemos que ser fuertes en Fernando Lamora porque ellos están apuntando para que tratemos de recuperar la intendencia de Fernando Lamora. Vamos a pelear trabajo para todos, ¿de acuerdo? Pero de acuerdo a la capacidad. Eso le quiero dejar bien en claro, no quiero que se enojen el día de mañana. Ustedes saben que la capacidad va para esto y me piden algo que no puede ser. Y después dice, no me lo respondió. No, yo le voy a responder de acuerdo a la capacidad, vamos a ir golpeando puertas. Y por eso es que yo decidí, y estoy contento, ni extraño el Poder Judicial. Es más, hoy me fui a visitarle a unos ministros por pedido del presidente, y ni me fui a visitarle a mi gente de siempre, ni extraño. O sea, me gusta este nuevo emprendimiento. Me van a tener a mí. Es más, el día de mañana de acá, si Techi gana la intendencia, nosotros podemos pedir la diputación, podemos pedir senaduría, porque Fernando Lamora siempre fue furgón de cola. Fernando Lamora siempre se va y le apoya a los candidatos de San Lorenzo, de Lambaré, de otro lado, pero no tenemos candidatos. Pero para eso tenemos que ganar. Para poder exigir lugares tenemos que estar bien. Y yo creo que a partir, si ustedes me ayudan y Techi llega a la intendencia, y ahí vemos a quién le vamos a apoyar para diputado, o le podemos apoyar para senador, lo que sea, ahí. Pero vamos paso por paso. Salí porque quiero ganar la intendencia de Fernando Lamora. No yo como candidato, Techi. Para mí, la cabeza de Techi es innegociable. Bueno, eso básicamente es el viceministro, designado viceministro Sosa Pazmor, que fue juez, estaba en una reunión política, su esposa, su ex esposa,
es concejal en Fernando de la Mora, y ya estaban los preparativos para las elecciones de 2020. ¿Se imaginan toda la previsibilidad política que existe, ¿no? Ofreciendo ya cargos para apuntalar la candidatura municipal de su ex compañera. En cierta forma, este audio que se dio a conocer complica a Mario Audo en el sentido de que si era luego lo que ofrecía, y esto viene a confirmar absolutamente todo, diríamos que Ñamanda Yeita, ya recupayita la cargo, la dirigente de base, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque Sosa Pazmor hoy en su defensa decía, no, pero yo aclaraba a cada rato que habría que tener la capacidad para acceder a los cargos públicos. Pero en cierta forma, ¿cómo creen ustedes que esto afecta al gobierno electo? A ver, yo creo que esto forma un poco parte del folclore de la política, digamos, ¿no? O sea, como decías vos, Estela, hace un rato, pretender que el gobierno electo o el partido de gobierno recientemente electo no tenga estas conversaciones o no se manejen este tipo de negociaciones políticas, yo creo que sería muy iluso pensar eso, ¿verdad? O sea, los partidos políticos se sustentan también en parte a partir del ejercicio del poder y de la administración del poder y de la repartija entre comillas, ¿verdad? Por supuesto, de los distintos cargos, ¿verdad? Pero yo creo que paralelo a esto, lo que tiene que empezar a funcionar efectivamente son las políticas públicas de la función pública, digamos, o sea, políticas que puedan efectivamente asegurar al Estado paraguayo que las mejores personas puedan ingresar a los puestos públicos, digamos, de la función pública. Yo creo que es iluso pensar que esto se elimine o que esto no se vaya más a dar, ¿verdad? Se dio siempre y creo que se va a seguir dando. La diferencia ahora es que esto se publica, se destapa, digamos, ¿verdad? No sé, en principio creo que forma parte de la política tradicional. Me encantaría que no fuera así, me encantaría que todos los cargos puedan accederse a todos los cargos por méritos propios, pero como decía Alfredo hace un rato, yo creo que también para discutir estos temas sería bueno que lo hagamos un poco también pisando tierra, en el sentido de no generarnos unas expectativas que realmente no son reales en este momento, ¿verdad? En ese sentido, discúlpame que te interrumpa, me parece que en esta ocasión hay mucho menos expectativa que la que hubo 5 años atrás. Digamos que Cartes habló de una selección nacional, habló de técnicos, ¿verdad? Puso figuras no coloradas. ¿Recuerdan ustedes al ministro del Interior de Vargas? Sí. ¿Recuerdan ustedes a Peña, que era liberal en esa época? ¿Recuerdan ustedes a Hugo Roy en IPS? Y además había todo un cambio en el enfoque de gobierno con aquellas primeras 3 leyes, alianza público-privada, que nadie entendía muy bien qué significaba ni qué implicaba, pero sonaba como muy moderno y muy rápido. La militarización del norte, parecía que se acercaba al fin del EPP, y la responsabilidad, la ley de responsabilidad fiscal. El Parlamento le dio curso a todo aquello, y como que en el correr del tiempo las expectativas se fueron como desinflando, la selección paraguaya de ministros se fue desperdigando por ahí, y me da la impresión que con el gobierno de Marito no hay ninguna de estas expectativas, es un poco tanto más de lo mismo. Son más bajas que las expectativas son más bajas, ¿verdad? Quizá le convenga a Marito empezar con menos expectativas y de repente que le vaya mejor al comienzo, no sé. Sí, el tema nomás es administrar realidades, ¿verdad? O sea, ¿puede el Partido Colorado en el gobierno prescindir de sus militantes, digamos? Que fue lo que intentó hacer Cartes y se le puso bastante difícil la cuestión, ¿verdad? O sea, por eso digo que hay que administrar realidades. Una cosa es lo que uno idealmente quisiera y otra cosa es lo que el presidente electo tiene que administrar a diario, ¿verdad? Y esto va a formar parte de sus negociaciones diarias durante estos 5 años, ¿verdad? Lo mismo en el Senado. Hoy vi que el Partido Colorado tiene 3 bancadas en el Senado, ¿verdad? Entonces la negociación tiene que ser permanente
Y creo que este va a ser uno de los principales desafíos de él. Y me parece que, de acuerdo a lo que decía Alfredo, quizás no es tan malo que las expectativas sean más medidas, ¿verdad? ¿Yo cómo lo ves? Yo voy a empezar como me fui haciendo la composición. Muy contento cuando seleccionaron a una persona que la conozco personalmente porque es mi médico hace décadas, el doctor Mazzoleni, su corrección, su especialización, etcétera, e inclusive en las intervenciones que ustedes vieron, la solvencia que tiene ya en algo que no es medicina nomás, que es salud pública, que es otra cuestión. No es lo mismo ser un gran jurista que ser un buen abogado. En consecuencia, en el caso yo creo que realmente es confiable, creo que va a hacer sus mejores esfuerzos. Ahora, ¿hasta cuánto va a resistir la presión de los demás? Y ¿hasta cuánto el presidente le va a decir, se hace lo que dice Mazzoleni? Que es tal vez lo mejor que tuvo Nicanor en la época cuando lo trajo a Borda y nos sacó del pozo Borda. Pero gracias a un presidente obediente, que creo que la obediencia duró 18 meses, 22 nomás por ahí, pero es cuando realmente, claro, inclusive el apoyo Dionisio, político el clave. apoyo, eso nos van a tocar, y eso saneó y llevó adelante. Ese tipo de respeto al que traje experto en algo, en el caso que mencioné, economía, por ejemplo, cómo reclutar, es fundamental. Ese respaldo. Yo cuando en mi pequeña gestión, yo sentí muchas veces, a veces apoyo y a veces falta de apoyo. Pero generalmente decían, no, vas a caer mañana, te van a echar, ya se fue, habló, pidió llano tu cabeza, pidió esto, o sea, todos los días yo escuchaba eso. Con nombre y apellido me traían. Hoy otra no se podía hablar porque a echarle a sellarle con Atel, hablaba otra vez, ¿quién pidió? Bueno, no, yo creía que serían Colorado, no, eran lo de la supuesta alianza. Bueno, en consecuencia, ¿qué pasa? Yo, sin embargo, ahí, eso lo rescato, nunca, las veces que me han cantado el de la prensa, ya está firmado el cheque, salió, o sea, no pasaba, interpretó como que por lo menos no hubo el dedazo de decir, hacer lo que te dicen o salís. Nunca se produjo. Pero es una cosa tan irrelevante con Atel al lado de lo que son estos ministerios, estos potros como educación, salud. Esos son indomables. Lo mismo que dije de Mazzoleni, espero, y creo que va a haber más con Arnoldo Vince, va a tener mucho más cuerpo para resistir, pero si atrás de eso no hay un presidente que dice, sí, se va a hacer lo que dice el ministro Vince de Obras Públicas. Ese respaldo es el que yo quiero ver, viniendo él de ser su gran campaña, como dijo aquí Camilo, vino de justamente oponerse a ese gobierno empresarial, reivindicando al seleccionalista. Ahí se proyectó, ese es el lanzamiento de Marito, mucho antes viene de reivindicar al seccionalero. Y ahora vos no vas a traicionar, ahora vos vas a hacer, te estamos pidiendo estos cargos, estos rubros, en fin, todo lo que sea, en esos ministerios clave, salud y educación me refiero, ahí va a ser, y que encima no tenemos todavía la educación, en esos ministerios, como digo, esas figuras de un PETA, que le nombren algo, tengo plena fe de que va. Ahora, pero si no hay un presidente, me acuerdo que tuve un diálogo con Alfonso Guerra esos días, y me dijo, fuérzale la mano a tu presidente, luego tenía 15 días en el cargo, tienes que ser así, ¿y te vas tú? Me decía, o sea, concretamente, y jugué a eso en el sentido de, se va a hacer lo que hay que hacer, y a veces veía, y a veces no había mano, pero nunca hubo el dedazo, se fue, por lo menos a mí en mi caso, ¿no? Y eso es, yo creo, fundamental. Si hay un dedo presidencial o alguien que dice, se queda, está. O sea, me refiero a presiones claro, estructurales, no porque te mandaste ahí hay que echarte realmente, pero hablando de que porque haces la buena gestión, que es dura y que cuesta cosas, necesitas ese respaldo. Y eso en economía ahora, que tengo un buen concepto, yo buenísimo de Benigno, dicen que fue mi alumno en el probatorio hace muchísimos años, y dice que le puse el único aplazo, no sé qué, dicen que no creo, él exagerará. Me pareció una gestión fantástica la que tuvo en IPS dentro de todo ese potro normal. En el ministerio supongo que ya manejará bastante, pero es tu hermano. En consecuencia, no sé hasta qué punto él le va a decir, no, hermano, no se va a tocar esto porque esto está separado y va a pasar esto, etcétera. O sea, esa roncada que le hacía el propio Dionisio y que al final le dijo, bueno, me voy entonces. claro. Esa es la parte que yo creo que va a ceder y va a haber mucha presión porque vos sos el que dijiste, no solamente lo dijo hace poco, sino viene llevando la bandera del seccionalero abandonado por este gobierno de empresarios o de, ¿cómo era?, de no colorados, de etcétera, que fue el primer símbolo que él trajo, trajo los gobiernos, digamos, una tecnocracia, más bueno, por decir así, algunos de ellos sobre todo, y algunos que no estaban en el gabinete, pero que tomaban muchas decisiones también, el famoso círculo ese.
O sea, pero... El círculo de los gerentes. Exacto. Ujú. Entonces, yo de esos espero un buen desempeño y espero que se les apoye. Perdón, Yucio en la Senat también me parece Sí. que es un mensaje Yucio. a tener en cuenta, ¿verdad? No, o sea, Yucio no es un actor político de segunda línea, digamos. Me parece que es un mensaje también importante. Ahora, doctor, ¿no se puede entender como la punta del iceberg de lo que se viene este audio del doctor Sosa Pazmora, en el sentido que cuando empieza a distanciarse Marito de Cartes, cuando Cartes empieza a confiar en gente no del ámbito político, fuera del ámbito político, y en realidad cuando no lo elige a él para la Junta, y después vienen supuestamente la separación de no, él trae gente que no es del ámbito político, nosotros somos políticos, etcétera. Entonces, si tenemos una persona que se abanderó con los políticos, que durante su campaña dijo vamos a colorizar el gobierno, que está nombrando a la gente que estuvo con él en la campaña, casi sin excepción, Sí. entonces es fácil que la gente de abajo tome eso como, bueno, acá realmente se va a abrir la puerta a todos los políticos, léase seccionaleros. Exacto, sí, sí, yo creo que ese es el mensaje que hoy está instalado, ¿verdad? Y es un mensaje que incluso, como bien decía el doctor Seal, sobre el cual construyó Mario Abdo su estrategia electoral interna en el Partido Colorado y que fue sumamente exitosa, porque realmente la victoria que él metió en la interna colorada es, no sé si es histórica, pero es realmente importante, es un golpe muy importante el que él dio a partir de posicionarse con una serie de valores, de tradiciones, del coloradismo, del republicanismo, y que incluso generó expectativas o gente de fuera del Partido Colorado empezó a mirar con cierto respeto a Mario Abdo a partir del posicionamiento público suyo respecto a ciertos temas, como fue el caso de la enmienda y esa posición más apegada a lo institucional. Pero claramente hay un mensaje instalado de que se abrió la canilla, ¿verdad? Efectivamente. Ojalá que eso no se distorsione hacia una cuestión que no pueda ser controlada por Mario Abdo, por el equipo más cercano de él, y que vaya en detrimento de la eficiencia del Estado, ¿verdad? O de algunas áreas por lo menos que son principales, ¿verdad? Yo creo que en las carteras principales, como puede ser el caso de salud, también coincido absolutamente con el doctor Seal respecto a Julio Mazzoleni, ¿verdad? Salud, por ejemplo, pudo haber sido una cartera donde él pudo haber metido quizás algún médico más seccionalero, más del partido, ¿verdad? Para congraciarse. Sin embargo, se jugó por una persona que yo creo que no le ha de generar internamente ninguna simpatía a mucha gente, ¿verdad? Parece que esa es una apuesta interesante, ¿verdad? Obras públicas también es una apuesta interesante porque yo no creo que Vince sea una persona dentro del Partido Colorado sumamente aceptada, ni al contrario. Me parece que en partidos como el Partido Colorado y el Partido Liberal, ese tipo de perfiles como el de Vince, como el de Peta, son sumamente resistidos, justamente porque tienen un posicionamiento propio, ¿verdad? Ahora, hay siempre un debate, y Nicanor Duarte Fruto suele decir que, y el doctor Acevedo, también Euclid Acevedo, así que la política la tienen que dirigir los políticos y que los técnicos tienen que ser un apoyo importante en ese sentido. Se habla del doctor Eduardo Peta como ministro de Educación. ¿Es posible que el doctor Peta sea un buen ministro de Educación desde la perspectiva del político que puede gestionarlo todo, teniendo un buen equipo técnico o no? Leí un Twitter tuyo que no te gustaba mucho. No, lo que decía nomás que me sorprendía. O sea, yo lo veo al ex senador Peta quizás en otras esferas de la administración, ¿verdad? Un perfil más judicial. Más judicial, ¿verdad? Quizás, sí, no lo veo en educación realmente, pero por eso no sé cuál es el criterio o el perfil que ellos están buscando en el equipo, ¿verdad? Quizás es justamente el perfil de un político que pueda ir a negociar con los sindicatos, ¿verdad?
Tenemos el ejemplo cercano del gobierno de Cartes, las dos gestiones de la de Marta Lafuente, que es una técnica la cual para mí me merece el mayor de los respetos, y el doctor Riera, que es un político, digamos, y que aparentemente, a juzgar por las gestiones de ambos, pareciera que lo del doctor Riera supo capear mejor el ministerio, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con estas internas de negociaciones y de las fricciones con los sindicatos y compañía, ¿verdad? No entro a juzgar después otras cuestiones que por supuesto yo no estuve de acuerdo en su momento, ¿verdad? Pero pareciera, a juzgar por cómo terminaron ambas gestiones, que la gestión política de Riera tuvo más un final más feliz que lo que fue el de Marta Lafuente, que es una técnica y que aparentemente se vio consumida por esa histeria interna que tienen estos ministerios grandes. Esta mañana cuando salta el nombre de Peta, en realidad no se da el nombre, sino se da el perfil, justamente lo que usted acaba de decir. Es decir, que el gobierno estaba buscando una persona que pueda confrontar con gobernadores, con intendentes, tratar de poner en su lugar las cuestiones del FONACIDE, que pueda plantarse y que sea un político que los pueda mirar a los ojos a estos políticos también, y que además tenga el respaldo del presidente. Y yo justamente hacía ese planteamiento, pero ¿qué es lo que necesitamos hoy en la educación de Paraguay? ¿Necesitamos eso o necesitamos un técnico que realmente reencauce la educación a futuro? Y bueno, y decían que en realidad la línea que se bajaba del gobierno es buscar una persona de ese perfil. Y entonces hay dos personas en la política paraguaya que tienen ese caparazón, que son Yucio y Peta. Y como Yucio ya tiene un cargo, entonces nos decantamos hoy por Peta, ¿verdad? Así salta un poco esta mañana el nombre de Peta. Sí, pero bueno, yo insisto, no creo que sea yo creo que nosotros necesitamos una persona que además de la capacidad de gestión y de negociación, tenga una idea de qué tipo de educación necesitamos. Es un ministerio demasiado sensible y que nos condiciona como país en los próximos años, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos que fijar una política pública educativa no para los próximos 5 años, para los próximos 15 o 20 años. Sí. Y que tiene que ser una política de consenso. Y para eso hay que conocer el área. No basta con... O sea, lo que esos atributos que mencionás, Andrés, me parecen más propios de la Contraloría General, ¿verdad? Que es la que, si funcionara, vos no necesitarías traer un ministro de Educación con ese perfil, ¿verdad? Correcto. Lo que pasa es que nuestra accountability, esa rendición de cuentas horizontal, es tan débil en nuestro país que órganos como la Contraloría, que es absolutamente fundamental, están absolutamente desconocidos o no se las respetan su real dimensión, ¿verdad? Sí, yo agregaría otro elemento ahí, Camilo. Yo creo que a lo que señalaste hay que sumar que de alguna manera Peta había encontrado un lugar ideal para su perfil dentro del gobierno de Marito, que era ser un asesor anticorrupción. Peta sabe hacer eso. Peta ya demostró que tiene el carácter, la voluntad y la fuerza para embestir contra estos núcleos, estos bolsones de corrupción que hay. Me encantaría verlo a él como un zar anticorrupción allí, para ver hasta dónde puede llegar, para poner a prueba a Marito, para ver en cuánto tardará en renunciar. Que en educación, donde, ya lo dijiste, no parece ser un lugar que él conozca mucho. Sí. Me imagino nomás, de acuerdo a lo que decís, Alfredo, como titular de la CENAC, por ejemplo, la Secretaría Nacional Anticorrupción, que es un órgano que fue creado, que es clave para nuestra democracia y que sin embargo está totalmente en un segundo plano, ¿verdad? No tienen capacidad coercitiva, digamos, para exigir nada, y un perfil como el de Peta ahí necesariamente le da otro vuelo a la institución, ¿verdad? Bueno, y cambiando un poco la mirada, y la oposición, ya sabemos que la principal oposición del Partido Colorado va a ser el Partido Colorado, pero hablemos de la otra, de la formal. La formal. ¿Cómo el Partido ven? Liberal. El Partido Liberal, que es lo que ustedes lo conocen bien. Sí. Francamente no. La composición del Congreso, por lo menos, para ir por la gente electa, a mí me decepciona sinceramente la elección que se hizo allí en cuanto a muchos de los mismos. Por otro lado, no condice
con la mejor elección que hizo alguna vez un liberal en Paraguay, prácticamente tiene minoría en las dos cámaras. O sea, no se condice una cosa con la otra. Se hubiese dicho que este señor que estuvo por una de las elecciones más reñidas, después de que nos dijeron que iba a ser 15 o 20% de diferencia, sin embargo tenemos esa pero personas por personas allí, hay muy pocas que yo diría van a aportar legislativamente algo diferente. No estoy queriendo exagerar ya, hablar de la época de los Evelios, Campos Cervera y aquella época dorada de gente de ese tipo en la oposición, ¿verdad? Que ya parece que son años que no se van a repetir, caras de gente realmente desconocida o que no destellaron nada, que al contrario han acompañado todos estos tipos de aumentos, que seguros, que VIP, que esto, lo otro. Ahora acorralados por la presión social, están algunos renunciando también, tímidamente. No sé, francamente no veo un elenco que digo, esto va a dar una buena pelea, esto van a ser unos sensores, ¿verdad? El tener un partido tiene la oposición con sus propias bancadas independientes, que ya empiezan a negociar directamente con el presidente de turno y el equipo de turno, teniendo posiciones, y no empezó todavía formalmente el nuevo gobierno, ¿verdad? O sea, no. ¿Qué le pasó a tu partido, doctor? Quisiera saber qué le pasó a mi país también. Realmente no. Porque antes la oposición era claramente sabíamos quiénes eran la oposición. Sí. Hoy ya no se puede saber quién es. Así mismo, no hay ningún problema. Es que no solamente los liberales, la oposición cambió de lados rarísimos también. El 31 de marzo coronó una cuestión en la cual ya no sabía más quién era contrario, quién era amigo, quién era fuego amigo, quién era fuego enemigo. Carter logró la alianza más llamativa de toda la transición. Fue uno de los mejores capítulos de nuestra historia. Probablemente, ¿verdad? Distorsionó mucho las Frente cosas. Guazú. Me refiero al Frente Guazú, exactamente. Hay nuevas caras, por supuesto, en la oposición, pero me digo en los otros partidos, ¿verdad? Posiciones interesantes, así, pero individualidades, ¿verdad? Espero que van a mojar la camiseta, van a significar algo, pero el espíritu del cuerpo es de la misma clase política de siempre. Ahí tengo una cita que no me la puedo aguantar de decir, pero es ajena, mejor no la digo. Adelante, doctor. Adelante, ya estamos en el horario de protección al menor. Sí, ya. Pertenece al gran profesor, que lo recuerdo ahora y me hace casi lágrimas recordando, a Carlos Gaviria Díaz, el profesor eterno, el titular del fundador de la Corte Constitucional, los votos muy grandes, que dice, el que paga para llegar, llega para robar. Aquel político que llegó al cargo buscando con todo el dinero que pudo para llegar al cargo, no se va a aplicar a ser alcalde ni legislador, sino va a usar todo el lucro, todo el provecho y todas las ventajas del Estado para eternizarse. Jamás combatirán la pobreza, porque sin ella no perviven. Claro, tal cual. Muy bien, y con esta frase del doctor Seal vamos a otro corte y a la vuelta vamos a hablar. ¿Es un problema realmente Cartes para Mario Abdo Benítez? A la vuelta vamos a hablar. Esa es una buena pregunta. Bien, retornamos acá en Bajo la Lupa con el doctor Seal y el doctor Filártiga, y la pregunta que nos quedaba era el futuro del cartismo sin Cartes en el poder, diríamos, con Cartes en la llanura. Evidentemente Mario Abdo Benítez consideró que Horacio Cartes en el Senado era más peligroso que fuera, por eso es que le corta esta posibilidad de ser senador activo, con lo cual tuvo que negociar también con Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Porque si Nicanor era senador activo, automáticamente podía ser también los Cartes, y bueno, hoy le da un cargo como el de Yacyretá, uno de los cargos más apetecidos por los políticos, pero el objetivo final es coartar, diríamos, la participación activa, por lo menos en el Congreso, de Horacio Cartes. La pregunta es si le amputó realmente o no. ¿Qué opinas, doctor Jorge Seal, con respecto a esto? Cartes, después de ser presidente de la República, ¿tiene madera de político en la llanura como para hacer, diríamos, la vida imposible a Mario Abdo Benítez? Creo que no. Políticamente, o sea, de movilizarse y
mantener un cartismo, digamos, sin estar él mismo protagónicamente en el Congreso o en la Junta, no sé si tiene algún cargo o aspirará en alguno de ellos, lo dudo sinceramente. No tiene una carrera para nada de político. Con más dinero que tenga, no lo veo en absoluto. Pero que eso no quiere decir que no va a tener poder económico, a veces vale más que el político. Así que va a ser alguien que va a seguir incidiendo en la política paraguaya, no me cabe ninguna duda. Y que va a cobrar muchas cuentas que pueda con su poder, sí, no es necesariamente político, pero no va a tener la lapicera, me refiero. Aunque sea la lapicera del senador, también corta bastante creo que va a estar mucho más menguado. A diferencia de un Nicanor que sí, él siempre tiene vida propia política porque es político de raza. En consecuencia, es lo cual lo vuelve también alguien que, por supuesto, va no mover el piso, pero va a roncar, va a tener su movimiento propio allí, ¿verdad? Y a mí personalmente me preocupa mucho los dos entes binacionales en manos de quienes están, porque realmente tendrían que ser gente de una probada honestidad pasada, presente, en el que uno diga, pero si es una persona que vive modestamente, o sea, habla mucho de eso, una persona, su pasado, digamos, su idoneidad, sobre todo tiene mucha vinculación, tiene bienes inclusive en la Argentina, muchísimos bienes tiene. Es una persona que está muy vinculado con cierto sector de la política argentina y los argentinos son bien expertos como van a ser los que nos van a tocar negociar con Brasil, me refiero, y tenemos, yo por lo menos estoy muy desesperanzado de cómo vamos a salir en esas negociaciones porque hace falta patriotas muy especiales que estén al frente de esas mesas negociadoras para sacar algo empatado. Ni Nicanor ni Alderete. Ni en absoluto. Cuando se pelearon, Nicanor, recuerdo, le llamaba a Alderete Alberto de la Ñacuá. Ah, cierto, me acuerdo. Y yo no sé, ustedes me dirán, si Nicanor, independientemente que tengan los votos para el acuerdo del Senado o no, pero constitucionalmente, ¿puede estar al frente de una binacional? Yo creo que no. Constitucionalmente creo que no. Nicanor es senador vitalicio. Para el Congreso paraguayo es senador vitalicio. ¿Pero fue embajador en Argentina? Fue embajador, pero mi criterio es que el cargo de embajador no, digamos, yo lo pongo al mismo nivel que un cargo académico, Alfredo, digamos, no, o sea, en qué puede obstaculizar o dónde puede haber ahí una contraposición, digamos. Es cierto que eso genera más dudas, ¿verdad? Quizás lo mejor hubiera sido que no se lo nombre como embajador. Y es cierto que Nicanor, al ser un actor político mucho más activo que Cartes, es al mismo tiempo también más incómodo para Mario Abdo, ¿verdad? Entonces, la cuestión era ubicarlo en algún lugar, ya que no pudo acceder al Senado. Para tranquilizarlo. Para tranquilizarlo, porque tenerlo cerca a Nicanor en una gestión de gobierno hace bastante complicado, ¿verdad? Con lo cual yo no estoy justificando que como un pago político se le dé un espacio tan importante como ella sí está, como bien dice el doctor, ¿verdad? Pero efectivamente es eso, ¿verdad? O sea, es un pago y tenerlo tranquilo un rato a un actor político que es bastante incómodo, ¿verdad? Respecto a Cartes, yo coincido con el doctor Seal, ¿verdad? Y creo que esa era un poco la desesperación de Cartes también de entrar al Congreso, ¿verdad? O sea, él sin ser político, digamos, efectivo, no tiene más que su dinero, ¿verdad? Que efectivamente no es poco, ¿verdad? Pero que en política con el dinero nomás no alcanza, ¿verdad? O sea, yo creo que de aquí a 20 años, 25 años, no nos vamos a acordar del cartismo como nos podemos acordar del argañismo o de otros movimientos internos, ¿verdad? O sea, Cartes no es Seifar, no es Argaña, ¿verdad? Y no tiene el interés político de estos nombrados y tampoco de Nicanor, ¿verdad? O sea, Cartes está en otra cosa, sus proyectos son proyectos personales y el Estado y el partido lo vio en algún momento porque los identificó como afines a sus proyectos personales, ¿verdad?
Así lo veo yo por lo menos, ¿verdad? No es un demócrata, no es un republicano, no es un actor político o un ciudadano preocupado por la suerte de su país. Él mismo reconoció que votó por primera vez en las internas previas a las elecciones nacionales. Entonces, tampoco le veo, digamos, con mucha vida política fuera del Senado, ¿verdad? Activa, digamos. No, resalto nomás lo que mencionaste, Camilo. Realmente es una decisión lamentable la de Marito de haber, para callar esto le doy nada menos que algo tan estratégico como el Paraguay, como son nuestras binacionales. Sobre todo para lo que está, ni qué decir en Itaipú, pero también las cosas que se están. O sea, ese cambio de posición que él tuvo, que lo denunció tan brillantemente con ustedes ayer, posiciones que tenía sobre lo de Añacuá, el propio, en la campaña contra Cartes. Sí. Y lo que se aprobó ahora a última hora en Botaú y entre paréntesis la bancada liberal, una vergüenza, como votaron muchos de ellos. O sea, ni interés de la patria pero nada. O sea, y realmente cuando no hay ni con tu bandera, tu país, Nico, tenés que ahí, Nico, vibrar, no sé, dejar abandonarte de otras cosas. No, totalmente no chalando, tipo, no interés, no. Y que además son las cosas que nos van a condicionar efectivamente, porque estas son las cosas que como país nos condicionan, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces nos perdemos en el debate en cuestiones como lo del diputado Parlasuriano, que también te afrenta como ciudadano, pero paralelamente se están discutiendo otras cosas en el Congreso que son realmente cosas que nos van a condicionar a futuro, ¿verdad? Entonces, esa cuestión de la pertinencia, de qué es lo que como ciudadanía también sobre qué nosotros nos indignamos y todo eso, me parece que también es un elemento importante para analizar, ¿verdad? Así es. Yo les invito ahora a un brevísimo corte, el último que tenemos en la noche. Ya llegamos después a la parte final de nuestro programa y les invito a hablar. Se habla de una constituyente y algunos dicen que hay mucho miedo con respecto a, sobre todo, las reglas de juego, y otra vez conocido hoy un audio donde se habla de la posibilidad de que hubo fraude, de una manera fácil de cargar las urnas, diríamos, y la oposición está en estado de alerta de decir, bueno, con estas reglas de juego una constituyente sería un suicidio, pero eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Bueno, uno de los temas de debate durante la campaña electoral que me parece que tuvo consenso de los candidatos fue la realización de una convención constituyente. En eso había como un consenso político, pero después tuvimos las elecciones. Hubo dudas, recuerdan ustedes anoche con la transmisión rápida de resultados, se superó esa etapa, pero hoy, después de conocerse un audio a través de Radio Cardinal, donde un funcionario de la justicia electoral llamado Miguel Ángel Iturburu Cañete, jefe de control de calidad informática, ex jefe a estas alturas porque ya fue destituido, en un audio él sostiene que él puede cargar votos, ¿verdad? Tiene una manera de hacer que facilitar, diríamos, a favor de una candidatura o no, cargar las urnas. Dice, yo te cuento directo y ojalá no me grabe. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, Partido Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso. Y también revela un supuesto arreglo entre el senador por una C. Jorge Oviedo Mato y el funcionario para que le ayude con el servicio de impresión de acta y el objetivo de agregarle votos. Y él dice que él le dio 200 votos más o menos a Jorge Oviedo Mato. Pero aparte de este escándalo que salió a desmentir la justicia electoral en el sentido que ellos sostienen que no hay manera de manipular los resultados, lo que hay es como una luz amarilla con respecto a decir, con este sistema electoral puede haber elecciones limpias, transparentes, justas. Cada vez creo menos, por todas las cosas que estamos escuchando, pero más que si puede haber una cosa transparente, la calidad de la gente otra vez que vamos a elegir no va a ser en absoluto diferente de la que ponemos como legisladores. Estos van a ser constituyentes, escribidores de la Constitución. Hace unos días hablábamos con el doctor Seal
Y él señalaba la necesidad que hay de modificar la Constitución en este aspecto, en este otro, cosas que están desfasadas, figuras que no funcionaron. Y entonces da la impresión que él apoyaba un cambio rápido de la Constitución, pero yo no quiero una constituyente, le tengo demasiado miedo con estos parlamentarios. No sé qué opinás. Totalmente, o sea, el peligro de un retroceso para mí es mucho mayor, ¿verdad? O sea, con sus luces y sombras y efectivamente quizás en algunos casos, en algunas figuras constitucionales que hoy puedan estar ya efectivamente con poca vigencia o que deban ser modificadas, dentro de todo la Constitución nuestra fue el cerrojo que hemos tenido para mantener estos casi 30 años de democracia ininterrumpida. ¿Cuántos embates autoritarios hemos tenido y en donde la democracia ha realmente flaqueado? Y fue la Constitución la que dio las bases del sustento, ¿verdad? O sea, con estas posiciones firmes, contrarias a la reelección, con el carácter inflexible de tener que hacer una reforma y no una enmienda para modificar aspectos sustanciales de la Constitución, cosas que en otros países se han modificado las constituciones de manera mucho más... y hoy tenemos dictaduras. Y hoy Nicaragua, tenemos populismo Venezuela, instalado, ¿verdad? Sí. Populismo autoritario. Entonces, hay que darle, me parece a mí, a la Constitución el lugar que se merece y yo creo que coincido en que hay que esperar un mejor tiempo para plantear una constituyente. Yo creo que con los actores políticos que tenemos, me parece que corremos el riesgo. Ahora, volviendo a la experiencia que contó Estela recién, doctor, en el estudio que ustedes hacen, o en los estudios que hacen, el tema del voto electrónico, ¿tiene alguna incidencia en alguna democracia de la región? A ver, respecto al voto electrónico hay como posiciones a favor y en contra, ¿verdad? Hay posiciones como la de Delia Ferreira, por ejemplo, que es una argentina la presidenta de Transparencia Internacional, ¿verdad? Sí. Que claramente se manifiesta contraria al voto electrónico. Bueno, y hay otra línea, ¿verdad?, muy sólida que se muestra a favor, ¿verdad? Que se muestra a favor. Yo no sé si solamente esa modificación del voto electrónico puede subsanar todos los déficits que tenemos hoy en nuestra democracia, ¿verdad? Quizás puede reducir de alguna manera los márgenes de dispersión de los votos o de dirigir votos hacia otras candidaturas, ¿verdad? Pero nuestro sistema electoral, más allá de eso, merece una profunda reforma que tiene que ir necesariamente vinculada a una reforma constitucional también, ¿verdad? Imagínate en este caso que estamos mencionando, si de esta manera él podía, este funcionario, que no es un secretario de tercera línea, es un alto funcionario, ¿verdad? Si de esta manera él se manifiesta respecto al Partido Liberal, que es un partido centenario, un partido con estructura, con presencia nacional, diciendo, yo le puedo destrozar al Partido Liberal. ¿Qué le queda a PDP? ¿Qué le queda a Patria Querida, Puñapurendá, Patria Querida? O sea, este es un sistema profundamente desigual, pero electoral profundamente desigual y que beneficia a los dos partidos tradicionales, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, y hay que decirlo con todas las letras, y hay que forzar que esto cambie, porque esto tiene directa relación con el tipo de democracia que tenemos y también con el tipo de representación que tenemos. Y forzar que esto cambie, ¿qué quiere decir si no es hacia el voto electrónico? ¿Cómo se puede cambiar si no es o sea, un control? Claro, el voto electrónico es un aspecto, pero fíjate, Andrés, que las recomendaciones de la misión de observación europea electoral abordan otros aspectos que son mucho más profundos y más amplios, ¿verdad? Entre otros que recuerdo ahora, por ejemplo, es la participación de sectores excluidos, sectores minoritarios, ¿verdad? Que los indígenas puedan tener una voz en el Congreso, ¿verdad? Y en fin, otra serie de técnicas legislativas, electorales que permitan una participación más igualitaria de todos los sectores en el ámbito electoral, ¿verdad? Después está toda la cuestión de género y compañía, que es otro gran mundo también en el tema electoral, ¿verdad? Pero esta cuestión del sistema electoral es uno de los ejes de la reforma
en conjunto con los partidos políticos y con otra serie de reformas que yo creo que son impostergables, ¿verdad? Pero lastimosamente no tenemos los actores para llevar adelante esas reformas, ¿verdad? Constituyente no, entonces, doctor. En absoluto. Me da pavor. Igual. Pavor. En todo caso, si cosas muy urgentes, tal vez hacer enmiendas bien puntuales, Sí. bien esta parte de la senadora vitalicia, aclararlo así, Aclarar. lo consensuamos, lo que sea, va a ser así, se puede renunciar a asado, lo que sea. Bueno, muy bien, pero Quizá siguiendo más- el espíritu de la Quizá más importante que la constituyente sería cambiar el sistema electoral vía ley. Para mí sí. El tema que nunca tuve muchos prosélitos que me sigan, yo creo que entendimos muy mal lo que significaba la reivindicación que copiamos de los brasileños, porque esa es la bandera que lo llevó a Lula adentro, directas ya, que decían ellos, las directas. Bueno, aquí se entendió como que era para nominar la persona, no son electos las personas que son miembros de una lista. Estos van a ser electos y ahí sí hace falta el directo. En la Constitución de Trump habla de voto directo también, pero se refiere al que es el representante del pueblo. Aquí para vos ser nominada candidata tenés que tener todo un proceso electoral detrás. ¿Para qué? Si no sos autoridad todavía. Sos candidata antes. Recién te postulás en una lista. No tenés el voto directo. Hace falta para que el que efectivamente ese no sea un designado, sino un electo por el pueblo. Pero me refiero a los candidatos votados ya para el cargo, no para estar en la lista de tu partido o de tu movimiento. Y eso es lo que produjo este desmadre total con justamente el país posiblemente con más historia prebendaria en la tierra posiblemente. Me hace acordar a Lugo ustedes. Constituyente, sí, pero todavía no. Todavía no. Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación esta noche, pero antes de irnos, quiero contarles que mañana, Alfredo, presentas tu libro. Mañana, Un nuevo libro. a las Número 15. Prolífico compañero. 15. ¿Eh? Número Sí, 15. sí, Yo sí. voy por 15 páginas de un libro que alguna vez voy a terminar. La novela de los Barret. Contanos, Alfredo, un poquito. Se presenta mañana en la Alianza Francesa a las 19 horas. Ustedes saben que Rafael Barret, el escritor anarquista español, vino aquí en 1904 y en brevísimos 6 años, durante los cuales nos encargamos de torturarlo, apresarlo, exiliarlo, confinarlo y echarlo, escribió el corpus fundamental de lo que dejó como legado. Y lo hizo en forma de columnas, porque nunca, no vivió lo suficiente para hacer un libro. Pero sí, bueno, lo resucitamos casi un siglo después como la gran figura que le enseñó a escribir a los nuevos escritores de ese siglo como Roabasto. Pero él dejó un hijo, Alex. Y Alex está un poco opacado entre su papá y su hija, Soledad. Pero fue un gran resistente, un hombre que sobrevivió a Morínigo, a Stroessner, fue preso, fue exiliado al operativo Cóndor, fue amparo de muchos exiliados cuando vivió en Montevideo y tuvo 10 hijos, ya desperdigados por el exilio. Una de ellas Soledad, figura mítica de la izquierda guerrillera de la década del 70, asesinada en el Brasil por su propio Sí, brutalmente. por su propia pareja. Sí. O sea, la pareja Delator. lo delata, la delata. Y muere en 1973. Pero que también deja una hijita, Ñaza Indí, a la cual le puso, porque Soledad había nacido en Yabebirí Misiones. y no perdió la identidad paraguaya y a su hija le llama en La Habana Ñaza Indí. Ñaza Indí es cuidada a su vez por una exiliada negra, casi analfabeta brasileña que también estaba en la guerrilla. No cuente el final, doctor. No, sí, se puede contar porque vuelve al Brasil, reconstruye su propia identidad, fíjate, padre y madre asesinados, la madre que la había dejado, y recupera el valor de la memoria para la madre, se vincula a Paraguay, es una gran artista, es una poetisa, fue la primera mujer que donó su sangre para el ADN de los desaparecidos de la dictadura de Bisnieta Paraguay. ya de Rafael. Bisnieta de Rafael Barret. Yo le llamé la novela de los Barret porque en realidad la vida de estos genes Barret son realmente novelescos, pero tiene, Qué fantástico. aparte de algunos pocos diálogos, en realidad es un relato histórico. Muy bien. Mañana entonces se presenta La este libro, Alfredo. queridísima Ana Barreto Balinotti presenta el libro.
Fantástico. Mañana Una a la- heroína de nuestro tiempo es Ana Barreto. ¿Es las 19 o 19:30? 19 horas en Alianza Las Francesa. 19 horas. Vamos a estar. Perfecto. La novela de los Barret, entonces, de nuestro compañero Alfredo Boxia. Mañana se presenta y bueno, ya en las librerías seguramente la gente que quiera adquirirlo. Seguro. Bien, muchísimas gracias, doctor A ustedes, Camilo a ustedes Filarti, por la doctor invitación. Jorge Seal. gracias. Muchísimas gracias a ustedes por vernos. El próximo lunes nos volvemos a encontrar seguramente ya con Carlos Báez acá conduciendo el programa. Buenas noches.